Y el video de hoy hace referencia a la voz de alguien que ya es cliente de aquí de Entornos Financieros y nos estamos refiriendo a nada más y nada menos que Kristalina Georgieva, el actual rostro del Fondo Monetario Internacional, quien se ha referido a la crisis mundial y a los problemas económicos crecientes en el mundo, y en razón de ello ya ella ha adelantado que estamos en un momento histórico, momento que requiere la negociación de un Bretton Woods 2.0. Y es que en la conferencia que tuvo el pasado 15 de octubre de 2020, Kristalina Georgieva hizo recuento histórico de los acuerdos de Bretton Woods negociados en 1944 en New Hampshire, Estados Unidos, y que constituyeron en aquel entonces la salida del mundo a la Tercera Guerra Mundial y una teórica solución a los problemas que ocasionaron la Tercera Guerra y que implicaron que el dólar se uniera al patrón oro y que convirtieron tácitamente a los Estados Unidos en el gran banquero del mundo. Y sí, en aquella época prácticamente un gobierno nacional, y hasta la fecha Estados Unidos sigue siendo el gran banquero del mundo. ¿Por qué no se ha disparado aún el dólar? Podrías tú, por ejemplo, preguntarte, si es que hemos venido insistiendo en entornos financieros que echan a andar y andar y andar la maquinita de impresión de billetes. Y es que como el dólar es la moneda de referencia mundial, el impacto de la emisión monetaria lo está absorbiendo la deuda internacional. Pero esto no va a lograr más que la acumulación de mayores desequilibrios a la larga, desequilibrios que se vieron al principio del siglo XIX y que condujeron de hecho a la primera guerra mundial. Y de hecho Kristalina Georgieva recordó que los acuerdos de Bretton Woods tuvieron en su momento fijar el patrón oro-dólar con el propósito de evitar la Tercera Guerra Mundial y constituir, lo que ya te decía, a Estados Unidos como banquero del mundo. Ya aquí a mí nada más, yo con esto, con el discurso de Kristalina Georgieva, para ser muy francos, me estoy preguntando, ¿será esta referencia a la Tercera Guerra Mundial y el referir que acertadamente los acuerdos de Bretton Woods fueron necesarios para terminar los desequilibrios económicos que ocasionaron la Segunda Guerra? ¿Será que este Bretton Woods 2.0 no está realmente ocultando la existencia de una tercera guerra mundial? Y ya que estamos de mal pensados, ¿no será que esa tercera guerra es virológica y ya en esa tercera guerra prácticamente estamos por terminarla? Y ya incluso existe un posible ganador que ya conocemos quién es, esto es China, o no quieren que se sepa que el ganador es China. El hecho es que hoy China es el principal comprador de oro, curiosamente. También el país que en teoría ya superó el acongojavirus y el que quiere ponerse de pie y encima de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el caso es que el FMI dice que ya tiene un plan. Quédate en Entornos Financieros hasta el final de este video, aquí vas a conocer por qué ahora sí tenemos que estar tomando ya con más seriedad a Bitcoin en una cartera, pero yo insistiré de una manera muy prudente, salvo por supuesto que al hacer tu investigación llegues a otras conclusiones. Y el caso es que, como te mencionaba, el 15 de octubre pasado, Kristalina Georgieva esbozó un plan de acción de 3 puntos. Y de entrada aseveró que indiscutiblemente la economía del futuro, como primer punto, tiene que ser ecológica. Ya aquí Andrés Manuel López Obrador se ha opuesto al respecto. Si me lo preguntas, yo estoy con Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, como él lo menciona, la economía ecológica es un sofisma, y para esto habrá que hacer un estudio estadístico real de qué es más contaminante, si la energía verde o la energía en hidrocarburos, porque existen estudios serios que llegan a demostrar que efectivamente la energía verde es mucho más contaminante. Pero este de momento no es el punto. De hecho, no he querido hacer un video referente a las declaraciones de AMLO en relación al sofisma de la economía verde. Sin embargo, estimo que esta ocasión nuestro presidente, la verdad, tiene la razón y hay que reconocérselo.
El segundo punto es el establecimiento del Bretton Woods y no está claro, no obstante, que ya lo refirió Kristalina Georgieva, cuál va a ser el producto de convocar al establecimiento de un nuevo sistema monetario post-reset. Por ahí es dudable que realmente se vaya a volver a un patrón oro puro, donde el dólar quede soportado a través de metal dorado. Muy seguramente los bancos centrales van a tener que analizar esto, porque lo que implicaría sería retroceder a la mitad del siglo XX y también especialmente a los años 70, donde ya hemos platicado en entornos financieros que el patrón oro fue abandonado. Y si nos preguntamos por qué se abandonó, es por dos razones muy importantes. Una, la escasez de oro lo que implicó es que no se lograra el crecimiento continuo de la economía. Si algo le encanta a la clase media es el consumismo, y el consumismo no es otra cosa más que crecimiento irracional, donde la gente cree que crecer es tener más productos, y el proveer más productos solo se logra teniendo una inflación. Luego, el patrón oro resultaba ser un cinturón muy apretado, porque el oro, como ya hemos dicho, no se genera mágicamente. Luego, se tuvo que abandonar si lo que se pretendía era vivir el auge que vivimos desde los 70s y que se acabó prácticamente en 1993 y que todavía se le dio empujones y se le estuvo pateando hasta el año de 2008-2012. La realidad es que si nosotros en el mundo seguimos pretendiendo un crecimiento así, el patrón oro no va a ser el adecuado, porque lo que va a ocurrir con el patrón oro va a ser una situación de índole deflacionista. Entonces la realidad es que de este Bretton Woods tendrá que salir una canasta de inversión que considere el conjunto de recursos que pueden ser vendibles. Por ejemplo, la energía solar. Curiosamente, la energía solar es gratis y si acaso se pueden establecer impuestos sobre ella, fenómeno que ya ocurre en algunos países europeos y que en América no hemos visto todavía. Sin embargo, el sol es de libre utilización. Luego, realmente los recursos que se antojan que podrían estar en una canasta así serían otros metales preciosos, además del oro, indudablemente el petróleo. Luego, entonces, sí va a ser necesario que ante este proyecto del Fondo Monetario Internacional los países se sienten a pensarle, e igualmente se va a tener que reflexionar muy seriamente en relación a las tecnologías verdes. Primero para demostrar que realmente son ecológicas y no dañinas para la salud. Repito, si se examina, por ejemplo, solo los focos incandescentes, si estos en tu casa estallan, te contaminan todo el medio con mercurio, y este genera daños cerebrales, daños en el sistema nervioso. Es difícil limpiar el área, es decir, un foco de los actuales, de los ecológicos, es mucho más caro, porque incluso cuando se echa al depósito de la basura, ahí va el foco junto con el mercurio que contiene, contamina los mantos freáticos, y en las zonas que están aledañas, cuando llueve, el mercurio se va subterráneo, y al extraerse el agua de pozos, muchos niños, está aumentando la cantidad de enfermedades cerebrales y los daños psiquiátricos en las personas en razón de la superabundancia del mercurio. Entonces esto no ocurría con un humilde foco de tungsteno. Luego López Obrador, ahí están las pruebas, y estoy hablando solo de un foco, y si nos vamos a otros aspectos ecológicos, descubriremos, por ejemplo, que las pilas de litio, que también contienen mercurio, no soportan un análisis racional. Sin embargo, bueno, la gente se emociona mucho. Entonces, volviendo al punto, lo más seguro es que dentro de estas canastas pues se llegue a considerar el petróleo, e indudablemente por ahí, como los bancos centrales van a tender a la emisión de monedas electrónicas fiat, no hay que confundir una criptomoneda real como Bitcoin de una moneda electrónica fiat. Entonces,
los bancos centrales van a terminar emitiendo sus monedas electrónicas fiat. Lo más seguro es que esta canasta de monedas pase a formar también parte de ese nuevo Bretton Woods 2.0 y muy seguramente, como anuncia Jerome Powell, será necesario que se considere muy bien y tener bastante cautela en relación a la aplicación de un dólar digital que no se encuentre soportado en algo que lo esté ostentando como es hasta la fecha, y ya hemos dicho que a final de cuentas sigue siendo muy en el fondo el oro. Por lo tanto, si este es un nuevo momento Bretton Woods, es indiscutible que nos acercamos en este reset, porque ya estamos en el reset. Es indiscutible que en este instante se está redefiniendo el sistema monetario internacional y las pirámides que ya platicábamos, que son las que sustentan la riqueza. ¿Cuáles pirámides? La laboral y la financiera. No dudo por ahí que dentro de poco veamos Human Engineering, que va a implicar que la gente tenga que aceptar sí o sí el control social impuesto desde la perspectiva de los gobiernos, e igualmente que en materia financiera veamos un cambio profundo en relación a la existencia de bancos que nos sigan brindando los servicios financieros. Luego entonces el momento que estamos viviendo se estima como un segundo momento Bretton Woods, en el que se redefine en este instante, o se va a tratar de redefinir el sistema monetario, y esto va a implicar que se vuelvan a conceptuar las dos pirámides que económicamente sostienen el actual sistema, y ya hemos hablado de ellas: la pirámide financiera y la pirámide laboral. La laboral sometida a la otra. Y lo más seguro es que veamos que, con el objetivo de mantener cada vez más el control, se tengan que establecer medidas que garanticen, uno, la adopción generalizada del dinero electrónico, y para ello el acongojavirus es el gran aliado de este fenómeno, ya que el acongojavirus lo que va a ocasionar es que mucha gente que se quede sin trabajo, si quiere aceptar la ayuda financiera que le dé el gobierno, va a tener que traer un elemento electrónico que le permita tener su dinero depositado electrónicamente, e indiscutiblemente se le va a impedir a la persona que pueda canjear el dinero electrónico fiat contra el dinero electrónico físico, y de esta manera se va a garantizar, usando la Human Engineering o ingeniería humana, o lo que es lo mismo a los psicólogos, para acostumbrar a la gente a un nuevo sistema que de momento no me atrevería a calificarlo de un sistema económico sano, sobre todo por el hecho de que dentro de estas negociaciones, dentro de esta situación de este nuevo Bretton Woods, de lo que se trata es que, si bien es cierto, cada banco central, por ejemplo el Banco de México, la Reserva Federal de Estados Unidos, o en el caso de China el yuan, cada banco central va a emitir su propio dinero electrónico, de lo que se trata también es que además se continúe con una inflación marginal. Es decir, no se trata de terminar ni de matar el fenómeno corrupto que es el que nos ha traído hasta la actual crisis, y que implica que se tenga que estar emitiendo y emitiendo y emitiendo billetes, y a la larga revelándose que estos billetes impliquen la caída y la crisis del sistema económico. Luego entonces, lo más seguro es que para reducir la inflación sí se requieran algunos activos que den firmeza al sistema. En este sentido, tanto el rol de Bitcoin como el rol del oro se consideran garantizados. ¿Por qué? Porque una característica que tienen tanto Bitcoin como el oro es precisamente la de ser sistemas anticíclicos de inflación, por lo cual por ahí ya se empieza a intuir que podría ser que Bitcoin resulte favorecido en razón de este efecto que se quiere lograr, que implica la existencia de una inflación moderada atada a una canasta de productos que den certeza que ésta no se vaya a disparar. Entonces el FMI se está asomando a controlar y a tratar de evitar
en cierta medida delimitado, pero no aniquilarlo, el corrupto espectro inflacionario. Y en este sentido, Bitcoin podría resultar finalmente favorecido y vendría a ser finalmente un refugio en el cual, si las medidas económicas del FMI no resultaran para controlar la inflación, sería un refugio para que los inversionistas y las personas encuentren pues un buen alojamiento que los salvaguarde de la tempestad. La directora ejecutiva reconoció que la crisis global de salud ha costado ahora ya más de 1 millón de vidas y que va a tener un impacto negativo en la economía mundial de este año, generando solo un 4.4% de crecimiento a nivel mundial y que va a exigirle al Fondo Monetario unos 11 billones de dólares para 2021. 11 billones de dólares salidos de la maquinita de impresión. Si la reorganización monetaria sugerida implica la continuación de la flexibilización fiscal, mantener las tasas bajas y continuar con la impresión de dinero sin respaldo sería parte de esta negociación, mientras que Bitcoin sería con el objetivo de mantener un aspecto atractivo para los inversionistas y se usaría con el propósito de brindar protección ante un dólar cada vez más débil. En este sentido, también pues es importante manifestar que Bitcoin se ha revalorizado no solo frente al dólar, sino también ha repuntado frente al oro desde 2012 prácticamente. En aquel entonces hacían falta solo 100 Bitcoins para obtener una onza de oro y hoy, en cambio, necesitamos 6 onzas de oro para obtener un solo Bitcoin. De esa es la magnitud del crecimiento que ha tenido la moneda. Lo cierto es que de adoptarse Bitcoin veremos, yo no dudo, cambios en las condiciones en los países para que la gente lo adquiera. Sobre todo medidas fiscales. Lo más seguro es que al echarle el ojo al Fondo Monetario Internacional, los gobiernos van a querer gravar las utilidades de Bitcoin. Y también van a establecer mayores regulaciones y control, si no sobre la cadena de bloques y el Bitcoin, porque eso es imposible, sí los medios tradicionales por los que el Bitcoin suele moverse, como los monederos electrónicos y las exchanges, de tal forma que muy seguramente, así como ya los bancos realizan una labor de espionaje, ahora veremos que lo hagan las exchanges y los monedos electrónicos. No, así como se están viendo las cosas, queda muy claro que es improbable que Bitcoin llegue a desaparecer. En todo caso, tendría que desaparecer primero, y seamos realistas, la Deep Web. Y también se antoja imposible, en razón de lo que platicábamos el domingo, que la Deep Web, que es el medio por donde principalmente se mueve Bitcoin, desaparezca, porque el propio sistema lo necesita. De hecho, pues Internet, por una parte es liberador y por otra parte también es irreversible. Y tampoco creo que haya mucha intención política de controlar al 100% Bitcoin, por lo que significa, por el dinero que se mueve, porque la Deep Web es el medio a través del cual los gobiernos no ejercen control. Entonces, pues vamos a tener igualmente, así como tenemos dos pirámides, vamos a tener igualmente dos formas futuras de navegar en Internet. Indudablemente yo pienso que cada vez más navegadores como Tor se van a volver incluso fundamentales para la supervivencia económica de cada uno de nosotros. La previsión que hacemos en entornos financieros es que si no lo hacen Estados Unidos, seguramente en última instancia Bitcoin va a ser adoptada por el Fondo Monetario Internacional, porque cuando se trata de buscar una tabla de salvación en este Titanic que se hunde, cualquier pertrecho es bueno, y Bitcoin no es un pertrecho, es un sistema de ingeniería monetario de muy buena calidad. Y también la previsión que veremos a la larga es ver, como ya te mencionaba, el uso de Tor y también que la gente cada vez se atreva a entrar más a la Deep Web.
Pero déjame tus comentarios. ¿Crees que la población comience a adoptar Bitcoin y a migrar a la Deep Web para eludir los controles del gobierno convertido en el Big Brother? Esto ha sido Entornos Financieros. Nos estamos viendo. Hasta luego.